Hermano, buenos días. Le doy gracias a Dios por su vida, por su familia, y le damos gracias a Dios porque una vez más su misericordia se ha derramado. Yo creo que usted en esta mañana, usted le ha dado ya gracias al Dios Todopoderoso y le ha dicho: Señor, gracias por tu misericordia, porque es por misericordia, la palabra de Dios, que hay que sumergirnos en esas aguas que es la palabra, para que mis hermanos podamos ser limpiados. Y asimismo, también, mis hermanos, no es solo de oírla, sino que hay que ponerla por obra. Y el Señor hoy nos quiere alertar a través de su palabra. Yo bendigo su vida y gracias porque esta mañana usted decidió conectarse. Bendecimos a su familia donde quiera que esté. Envíele esta palabra a su espíritu. También su familia la va a recibir, aunque no esté cerca ahí con usted. Le bendecimos a cada uno por nombre y así que vamos a agradecerle a Dios esta mañana y le decimos: Padre, te damos infinitas gracias porque nuevamente, Señor, aquí estamos delante de ti para glorificar y exaltar tu nombre y pidiéndote la guianza de tu Santo Espíritu, pidiéndote que el Espíritu Santo de Dios se manifieste aquí en nuestras vidas, se manifieste también, Señor, en cada hogar y en cada lugar, Padre, donde hoy la palabra se va a hacer, se está enviando, Padre, porque sabemos, Padre, que tú eres omnisciente, omnipotente, y cuando tú anhelas que nosotros, Señor, queramos también el bien de los demás. Así que nosotros desde ya bendecimos, Señor, a todas esas personas a las cuales en este momento mis hermanos están enviando de la palabra, y sabemos, Padre, que ellos van a ser edificados y también bendecidos a través de tu santa y bendita palabra, porque tu palabra no regresa vacía, y declaramos que los ríos de la unción del Espíritu Santo llega a cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a entrar directamente a la palabra. Vamos a leer en Lucas 19, del 28 al 47. El tema que quiero trasladarle hoy para bendición de su vida lleva por nombre: las consecuencias cuando no oímos las advertencias. Oiga bien, las consecuencias cuando no oímos las advertencias. Porque a veces, mis hermanos, no hemos oído las advertencias que el Señor nos ha hecho desde tiempos pasados, desde tiempos antiguos. Desde cuando el Señor viene hablando, diciéndole a su pueblo, ¿verdad? Principalmente, porque es a su pueblo, es a la iglesia a la que el Señor le está hablando, al que dice ser cristiano, al que dice ser hijo del Dios Todopoderoso. A ese es el que Dios le está hablando y le está diciendo: necesito que te prepares, necesito que estés firme, necesito que pongas la palabra por obra, necesito que lleves a tu familia también a la bendición. Porque, mis hermanos, muchos ni siquiera nos hemos percatado, pero ni siquiera a veces de nosotros mismos mantenernos firmes, no ser como las olas del mar, mis hermanos, ¿verdad? Que en cuanto estamos adentro, estamos afuera, mis hermanos, sino que también el Señor nos está demandando preparar, mis hermanos, a nuestra familia. ¿Cómo la va a preparar usted? No usted diciéndole qué es lo que tiene que hacer a su familia, ni, mis hermanos, imponiendo cargas que quizá ni usted mismo está llevando, sino que, mis hermanos, aquí se trata de tener yo un cambio en mi vida, de dar un buen testimonio para los demás, y luego, mis hermanos, el Señor es el que hace la obra, porque Él es el que hace la obra. Nosotros no hacemos nada. Nosotros lo único que hacemos es, mis hermanos, es de que Dios se apiade, mis hermanos, y tenga compasión y misericordia de nosotros cuando mira a uno solo que se pone a la brecha. Entonces, usted está hoy escuchando la palabra de Dios, póngala por obra. Usted hoy, el Señor le está dando el consejo, tome el consejo. El Señor hoy le está diciendo qué hacer, haga lo que el Señor le está diciendo. Y yo le voy a garantizar una vida, mis hermanos, para su familia también de bendición. Porque la bendición, mis hermanos, no es lo material que usted cree tener, porque eso lo tienen hasta los mundanos, y los mundanos a veces hasta tienen más que el cristiano, mis hermanos. Usted no piense a veces que solo esas son las bendiciones. La bendición es ver, mis hermanos, a una familia integrada, a una familia, mis hermanos, que está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y, mis hermanos, y lo demás todo le vendría las añadiduras y nunca le haría falta nada, no carecería de nada, siempre con la bendición de Dios, mis hermanos, dice que hasta
retaguardia, o sea, quiere decir que mis hermanos que hasta persiguiéndolo a uno las bendiciones. Pero tristemente, mis hermanos, a veces no podemos ver todo eso porque ni aquel uno que Dios les está teniendo misericordia y compasión le está hablando, no quiere hacer las cosas como debe de ser, porque uno, mis hermanos, es el que da el ejemplo, no solo es de venir y dar consejo, y ni solo decirle a alguien, haz esto, haz el otro, sino que se trata, mis hermanos, de ministrar. Yo lo he predicado, lo he dicho en otras prédicas, es ministrar. ¿Qué estamos ministrando? ¿Qué estamos nosotros? ¿Qué está saliendo de nosotros? ¿Estamos dando fruto o no estamos dando fruto? ¿O qué clase de fruto estamos dando también? ¿Amén? Vamos entonces a entrar a la palabra y vamos a leer en Lucas 19:28. Dice la palabra de Dios. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, dice, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán, dice, atado un burrito en el que nadie se le ha montado. Desátenlo, tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron, dice, tal como les había dicho. Cuando estaba, dice, sentado, dice, cuando estaban desatando, el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué lo desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burro y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba la gente, tendían sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Vamos a detenernos aquí un momentito antes de seguir leyendo más adelante para que podamos comprender qué es lo que el Señor nos está hablando. Si se está dando cuenta ahorita todo lo que hemos leído aquí, está hablando, dice, de una entrada. Ahí en la Biblia lo dice, que él hizo una entrada triunfal, dice. Mis hermanos, en ese momento, cuando él iba montado sobre ese burro, y dice, mis hermanos, que sus discípulos, ¿verdad? Empezaron, dice, a alabar a Dios y a dar honra y gloria a su santo y bendito nombre. Y mis hermanos, y ellos recordaban todos los milagros y los prodigios que él había hecho, y entonces ellos por eso adoraban y alababan a Dios y querían, mis hermanos, decirlo a viento, a todo, ya se imagina usted con toda algarabía, ellos mostrar, ¿verdad? El agradecimiento que había delante de Dios, porque ahí no dice qué era lo que ellos cantaban, ¿verdad? Pero sabemos que cantaban himnos y sabemos que eran himnos de agradecimiento, donde había agradecimiento en ese lugar. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, ¿qué le dijeron los fariseos a Jesús? Diles a tus discípulos que se callen, o sea, que ya no sigan haciendo ese alboroto que andan haciendo, sino que, ¿verdad? Entonces vino Jesús y en ese momento él les dijo, si ellos no lo hacen, hasta las piedras lo van a hacer. ¿Qué les quería dar a mostrar él ahí? ¿Qué les estaba dando a entender él ahí? Mis hermanos, si nosotros no adoramos, no alabamos al Señor, mis hermanos, dice el Señor que hasta las piedras pueden llegarlo a hacer, mis hermanos, porque recuérdese que Él es el que tiene el control de todo. Pero, mis hermanos, lastimosamente el ser humano somos así, de que alabanza a nuestro Señor no damos, a veces es más, son más las cosas enfermizas, malas que hacemos que alabar a nuestro Señor. Pues hoy el Señor nos da, mis hermanos, nos está dando la pauta para que miremos prodigios, milagros. Es, mis hermanos, ¿en qué tiene que convertirse
un hogar, mis hermanos, en alabanza al Señor. Pero ¿qué pasa? A veces hay hogares, mis hermanos, que ahí no hay alabanza al Señor. Hay gente que mira que su familia puede ser, mis hermanos, un esposo, una esposa, hijos, parientes, yo no sé quién, ¿verdad? Podría vivir en un hogar, ¿verdad? Que está establecido ahí. Mis hermanos, a veces nosotros no procuramos de que si ahí, mis hermanos, se mueve tanto el pecado, ahí, mis hermanos, no se honra a Dios, no le dan honra y gloria a su santo y bendito nombre, no lo respetan, no respetan, mis hermanos, cuando quizá hay alabanza, cuando hay una prédica, mis hermanos, la gente hace lo que quiere, grita, se levanta, va, viene, mis hermanos, y se ríen por gusto. Mis hermanos, no hay reverencia a la presencia del Dios Altísimo. Pero ¿qué pasa ahí, mis hermanos? Entonces, aquel que el Señor, mis hermanos, en su misericordia y en su amor, decidió elegirlo para que, mis hermanos, lleve las buenas nuevas al abatido, mis hermanos, que venga, mis hermanos, y a través de aquella persona puedan haber cambios en aquel lugar. Aquella persona tiene que procurar decirle: Señor, todo lo que se mueve en mi hogar, todo lo que se mueve en mi casa, es porque, Señor, son actitudes, Padre, que yo sé, Señor, que todavía están en mí, que quizá yo no las hago físicamente como yo las estoy viendo, Padre, pero espiritualmente sí las hago. Entonces, Señor, aquí me pongo a tus pies, Señor, aquí vengo delante de ti, mis hermanos, porque así es, ¿verdad? Por eso dice que la palabra de Dios es como un espejo, dice, ¿verdad? A cara descubierta, porque cuando usted viene y se pone delante de un espejo, mis hermanos, usted va a ver la realidad, tanto, ¿verdad? De que imagínense cuando nos levantamos y a veces miramos en el espejo y no hay ninguna clase de arreglo en nosotros, ¿verdad? A veces, mis hermanos, ahí está mostrándose la realidad de cómo estamos en ese momento, cómo andamos, esto y el otro. Entonces, igual es la palabra. La palabra de Dios, cada vez que usted la escucha, es como un espejo que Dios le está mostrando lo que necesitamos arreglar en nuestras vidas y en nuestros hogares. Nunca usted diga: esta prédica es para no sé quién, para no sé cuánto, que ojalá la escuchara. Gloria a Dios si usted comparte, pero nunca usted vaya a compartir algo solo porque usted piense que solo la persona, la otra, la necesita. Mis hermanos, todos estamos necesitados y este es un tiempo donde el Señor nos está llevando, mis hermanos, a través de su palabra por el camino verdadero. Él quiere, mis hermanos, que tomemos el camino verdadero, que es su camino, porque Él es la palabra, dice que es el camino, es la verdad y es la vida. A través de la palabra usted va por el buen camino, escucha la verdad y también adquiere vida y le da vida a lo que no tiene vida. Usted va, mis hermanos, a hacer que las cosas ahí en su hogar cambien, porque recuérdese que su casa tiene que ser, mis hermanos, casa de alabanza, casa de adoración al Señor, y es lo que menos, mis hermanos, hoy en día hacemos, porque en la iglesia, mis hermanos, no solo en la iglesia usted es un santo, solo en la iglesia usted levanta las manos, solo en la iglesia usted tiene reverencia, usted tiene que tener reverencia también en su casa. Usted tiene que tener reverencia también porque su casa es el núcleo familiar, donde está su familia, donde usted quiere que su familia sea diferente, donde quiere usted que la bendición no le falte, que siempre usted tenga un techo, que usted siempre tenga comida, que usted siempre tenga bienes, que usted siempre tenga todo, mis hermanos. Está, ¿verdad? Entonces nosotros anhelamos todo eso, que entre a nuestros hogares. Pero ¿cómo vamos a hacerlo nosotros entrar? Es cuando nosotros verdaderamente, mis hermanos, nos oponemos al pecado, cuando nosotros, mis hermanos, nos oponemos a que aquello, mis hermanos, no entre a nuestros hogares. Hay gente, mis hermanos, que lastimosamente, a veces, mis hermanos, confunde. El diablo se viste el de ángel de luz y uno tiene que llamarle diablo al que es diablo, mis hermanos, porque a veces hay gente, como le digo, ¿verdad? Y a veces no le importa que haya pecado, mis hermanos, en la casa, donde el lugar que Dios les dio, mis hermanos, lastimosamente, ¿verdad? Para que puedan vivir en un lugar digno, mis hermanos, y no somos agradecidos porque hacemos lo que queremos, mis hermanos, en aquel lugar. Chismeamos, robamos, mis hermanos, hay fornicación, hay adulterio,
Hay tantas cosas, mis hermanos, y lastimosamente le voy a decir, hay hasta padres que consienten todo eso porque mis hermanos no entienden qué es, mis hermanos, el buscar la santidad. Y mis hermanos, cuando la gente eso no lo aborrece, nunca, mis hermanos, se pone a la brecha, no, que a lo que hace es ponerse a criticar a otros mientras que no se da cuenta de que la paja o la viga es más grande la que tienen, ¿verdad? En su ojo que la paja que están viendo en otro ojo, porque a veces somos buenos, mis hermanos, para estar criticando a otras personas y no nos damos cuenta del mal que a veces en nuestros hogares, aquel que decimos que es nuestra casa, es mi casa, y peleamos hasta por una casa, es mi casa, dice. Pero mis hermanos, nos tendríamos que poner a siempre a pensar que esa casa no la ha dado el Señor para que nosotros, como le digo, podamos tener un techo. Entonces, ese techo se tiene que respetar, sea que usted esté rentando, sea que usted sea el dueño, aunque usted diga, me ha costado, no se imagina todo lo que yo he tenido que hacer, todo lo que he tenido que pasar, pero gloria a Dios que usted lo ha logrado. Hay gente, mis hermanos, que pasa toda su vida y no lo logra. Pero, mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo hoy? Respeta el lugar donde dices que, ¿verdad?, que habita un hijo de Dios. Entonces hay que respetar ese lugar para ver la gloria de Dios. Sigamos leyendo, mire lo que dice aquí en el 39. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, dice, gritarán las piedras. Leamos el 41, dice, cuando se acercaron, dice, a Jesús, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traer paz, pero eso ahora está oculto en tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que el Dios vino a salvarte. Entonces, mis hermanos, esto es bien tremendo. ¿Sabe que cuando yo estaba leyendo esta palabra, porque mis hermanos, yo a veces escucho ciertas noticias que el Señor me pone a verlas, porque tampoco no miro todo, pero hay noticias que a veces el Señor, yo sé que cuando el Señor a uno como siervo de Dios lo lleva a ver alguna noticia para que nos demos cuenta cómo está, mis hermanos, la condición o en nuestros países, o también, mis hermanos, en la humanidad, o muchas veces también, mis hermanos, en nuestros hogares. Entonces, mis hermanos, yo miraba una noticia donde, lamentablemente, ¿verdad? Y lamentamos, y lamento pues la muerte de estas personas, de mis hermanos, que parece que los torturaron y además todavía, en su propio carro parece que ahí los dejaron. Entonces, mis hermanos, pero yo oí el relato, ¿verdad?, de que le hicieron unas preguntas a la madre del joven y ella, ¿verdad?, decía que a ella que quería justicia, que se hiciera justicia por su hijo. Y también, mis hermanos, ella decía que ustedes lo hubieran conocido cuando él, ¿verdad?, todavía vivía, era una gran persona, él todo el tiempo se andaba riendo. Perdón, estoy un poquito afectada de la garganta. Todo el tiempo se andaba riendo, todo el tiempo andaba haciendo esa broma, yo no sé, ¿verdad? Y dice, y él venía y hasta en mi boca me besaba, dice la señora, ¿verdad? Entonces, a mí me dio tanta lástima y dije yo: Padre, por favor, ábrenos el entendimiento y abra el entendimiento a la humanidad, que todos sepamos, Padre Celestial, que nada sucede si no es, Señor, porque nosotros mismos, Padre, provocamos aquellas situaciones. De repente, póngale que tal vez la gente no hace nada malo, pero a veces hay situaciones que viven
mis hermanos, y la gente, ¿verdad? Hasta llama a la muerte para que la muerte, mis hermanos, lo persiga. Entonces, me dio tanto que pesar, ¿verdad? Porque, como le digo, a veces uno lo que debería de hacer es, en ese momento, cuando pasan cosas, mis hermanos, quizá a veces tienen que pasar cosas dolorosas, es de mejor de venir delante de Dios y decirle: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, he violado tus leyes espirituales, Señor. Ayúdanos, no miremos lo que es malo como que fuera bueno, mis hermanos. Yo se lo digo con el corazón en la mano, no por juzgar a nadie. Le estoy poniendo este ejemplo, mi hermano, porque como le digo, Dios a uno lo lleva a ver esto. Yo le decía: Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque cuántas veces, quizá antes, Señor, de entender, ahora que entendemos tu palabra, pero antes, Señor, cuántas cosas quizá nosotros te ofendimos, Señor, hicimos, Señor, en los hogares, mis hermanos, hay esposas o madres, mis hermanos, o también esposos, podríamos decir, donde mis hermanos miran lo que en un hogar está pasando, violaciones, mis hermanos, de entre padres a hijos, mis hermanos, a veces de esposos que han hecho cosas, mis hermanos, en los hogares. Y mis hermanos, todo el tiempo lo único que hacen es victimizarse y nunca reconocen delante de Dios de decirle: Señor, yo no me puse a la brecha, no te creí, no, Señor, no te busqué como debería de ser, Señor, busqué más las cosas materiales que buscarte a ti, Señor. O sea, para mucha gente, mis hermanos, a veces prefiere mejor lograr sus intereses, ¿verdad? Materiales, que cuidar, mis hermanos, de un hogar espiritualmente. Entonces, a veces no se dan cuenta, mis hermanos. Por eso aquí el Señor le estaba hablando y les decía: mire, dice que él hasta lloró. Y yo sé que mi rey siempre, mis hermanos, el Cristo bendito, que es el intercesor de intercesores, el que intercede por nosotros, mis hermanos, así se mantiene él, mis hermanos, intercediendo, pero también, mis hermanos, llorando ante el Padre, pidiéndole por favor que tenga misericordia de nosotros, porque el Dios ya está cansado, mis hermanos, de que nosotros, ¿verdad? Aún diciendo que le conocemos. Mis hermanos, no nos interesa, no nos importa ponernos a la brecha, mis hermanos, todo el tiempo. Nadie, mis hermanos, a veces quiere pagar un precio, así como nuestro Señor Jesucristo. Él, para llevarnos a la salvación, él tuvo que pagar un precio, tuvo que ir a esa cruz. Y a veces, mis hermanos, eso nos demanda también al Señor a nosotros, mis hermanos, el reconocer nuestros errores, porque él no nos está diciendo que él quiere que nosotros suframos, ¿verdad? Sino que reconozcamos nuestros errores, pero a veces, mis hermanos, no somos capaces ni de eso, ni de reconocer los errores. Por eso, mira, la palabra aquí nos está ilustrando y como le digo, ¿verdad? A mí me llenó de tanto dolor y tanta tristeza cuando el Señor primero me llevó a ver esa noticia y luego me llevó a la palabra. Y yo entendí y dije: Señor, de esto quieres tú que le hable yo a tu pueblo, de esto quieres tú que hagamos conciencia, como le digo, de cuántas veces, mis hermanos, hicimos que ese pecado entrara a nuestros hogares, y por eso muchas veces, mis hermanos, no se logra ver la mano de Dios, que el Señor, mis hermanos, haga la obra que estamos esperando. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, todavía no hay un arrepentimiento genuino. Y sabe que no solo se trata de eso, mis hermanos. Dice que las bendiciones del reino solo las arrebatan, mis hermanos, los que son, podríamos decir ahí hasta violentos, dicen en algunas versiones. ¿Por qué dice eso? Porque, mis hermanos, para sacar a veces, ¿verdad? Como hablando vulgarmente, las uñas por otras cosas, ¿verdad? Cuando queremos pelear, porque así éramos cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? No nos dejábamos de nadie. Tal vez de repente usted nunca se llegó a pelear con nadie, pero, mis hermanos, no se quedaba con nada. Siempre habían malos pensamientos o de repente hablábamos lo que no teníamos que hablar. Así fuéramos para arrebatar las bendiciones del reino, mis hermanos. Pero las bendiciones del reino no se arrebatan solo porque yo lo digo y yo declaro y yo profetizo. Las bendiciones del reino, mis hermanos, es cuando las arrebata uno, cuando uno, mis hermanos, reconoce sus errores, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo reconozco mis errores? Mis hermanos, aquella maldición se detiene, aquello ya no sigue, pero tenemos que afrontar las consecuencias, porque consecuencias van a haber, pero ojalá que en esas consecuencias, mis hermanos, nosotros nunca nos quejemos,
Y el Señor, mis hermanos, va a hacer que aquello, ¿verdad?, que Él está haciendo con nosotros sea rápido para que nosotros salgamos. Pero hay gente, mis hermanos, que piensa que ya reconocí, pero que no van a haber consecuencias. Consecuencias siempre hay, ¿verdad? Porque si no, mis hermanos, seguimos repitiendo los mismos pecados. Entonces aquí la palabra de Dios nos está hablando y mire, quiero leerlo en Reina Valera para que usted se dé cuenta también aquí cómo está ilustrada la palabra de Dios. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a los menos en este día lo que es para paz, más ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque cuando conociste el tiempo de tu visitación, dice, porque cuando conociste el tiempo de tu visitación. Entonces aquí está hablando, ¿verdad? Que mis hermanos, nosotros a veces no nos damos cuenta cuando el Señor nos visita. A veces puede ser, mis hermanos, en alguna situación. ¿Sabía usted que hay personas que han pasado situaciones bien dolorosas? Esa es una visitación de Dios para detener, mis hermanos, el mal, porque quizá esto iba a seguir, mis hermanos, sucediendo cosas y viene, mis hermanos, el Señor y en su misericordia, en su amor, porque en ese momento cuando llega la situación, clamamos, pedimos, corremos, vamos a la iglesia y ahí sí queremos, ¿verdad?, estar en comunión con Dios, pero luego, mis hermanos, pasa la situación y ya la persona vuelve otra vez a bajar la guardia, otra vez se vuelve a quedar solo así, o sea, que buscan a Dios, como también yo en otras prédicas lo he predicado, que es, lo buscan como que fuera nada más el bombero. El bombero nada más se acerca o llega a un lugar cuando hay fuego, cuando hay, mis hermanos, peligro, cuando se necesita, pero de ahí otra vez volvemos a bajar la guardia. ¿Por qué pasa esto, mis hermanos? Porque somos personas que nunca, mis hermanos, reconocemos, ¿verdad?, al Dios vivo, al Dios todopoderoso, a un Dios que se tiene que respetar en todo tiempo y en todo momento. Entonces, por eso, mis hermanos, hay altibajos en nuestras vidas. En cuanto podemos estar, mis hermanos, es como un círculo vicioso. Estamos, mis hermanos, subimos y luego volvemos a retroceder, volvemos a bajar. Entonces, mis hermanos, así está la vida de muchas personas, que así, mis hermanos, en cuanto arriba, cuanto abajo, y mis hermanos, y entre más se suben a veces, porque a veces el mismo ego hace que se suban y más grande es el golpe, y mis hermanos, lo que hacen en oculto, el Señor siempre lo va a sacar a la luz. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor dice que Él lloró. A Él, mis hermanos, pero él lloraba porque, mis hermanos, Él sabía que había una visitación en ese momento. Él había entrado, mis hermanos, a Jerusalén. Él había llegado, mis hermanos, a hacer sanidades, a hacer prodigios. Pero quiero decirle que Él ahí, mis hermanos, no hizo ni milagros ni prodigios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no había gente agradecida, sino que solo gente señaladora, solo gente, mis hermanos, acusadora. Entonces, mis hermanos, yo lo he predicado, también he dado prédicas de lo del chisme, he dado prédicas, mis hermanos, de la acusación. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, eso es lo que a veces de eso la gente no sabe, ¿verdad? De que a veces, mis hermanos, nosotros mismos nos condenamos. Dice el Señor que Él nos va a pedir cuentas de cada palabra que nosotros dice que hablamos, mis hermanos, en nuestra vida. Va a servir para bendición o también para condenación. Nosotros mismos nos está dando a entender el Señor que nosotros mismos nos condenamos y después queremos, mis hermanos, echarle las culpas a Dios o nos enojamos con los demás porque el otro sí vive bien y yo no vivo bien. No, que a veces, mis hermanos, es gente que nada más vive una apariencia, que lo que muestran no es cierto, que dicen que están en victoria, que viven en gloria, y no es cierto, porque, mis hermanos, el fruto se tiene que dar. Por eso, hermanos cristianos, evangélicos, aquellos que decimos que le servimos a Dios, que buscamos a Dios, que yo hago esto, que yo hago el otro, y que yo sé esto y que yo sé el otro. Mire, palabra podemos saber, pero aparte es que yo solo la sepa, pero no la viva. Dice la palabra de Dios que por los frutos los vas a conocer.
Yo quiero que hoy usted analice, no hay acusación ni señalamiento aquí, porque mis hermanos, el Señor le está hablando a su corazón, solo usted lo sabe, solo usted, ¿verdad?, va a meditar en este momento, pero tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto. O sea, usted tiene que darse cuenta. Si mis hermanos, tal vez hijos, esposos, esposas, familiares por los cuales usted ha tenido cerca y usted ha clamado, usted ha orado, ¿verdad? Pero sobre todo yo le estoy hablando más que todo de su casa. Mi hermano, ¿usted ha visto los frutos? Los frutos no es que su hijo tenga un buen carro, tenga un buen trabajo, que trabaja para no sé quién, que se codea con no sé quién, que se mueve en el área de no sé dónde, que solo donde se mueven todos los adinerados, ricachones. Mis hermanos, ese ser uno, queriéndose uno ser igualado a cosas que hasta las menciona, porque mis hermanos no se siente feliz y grande y poderoso ser hijo del Dios Altísimo. Entonces, mis hermanos, mire cómo es el enemigo, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, cómo lleva a la gente y la gente creyendo, estamos bien, estamos en victoria, pero los frutos del Espíritu, dice el Señor, aquel su hijo o su hija, o yo no sé, ¿verdad? Por quién usted ha orado, de su familia, ¿verdad? Estará dando los frutos. Usted lo está viendo bien consagrado a Dios. Usted lo está viendo que aquella persona está cumpliendo con el mandato de Dios, donde a través de su testimonio está haciendo que mucha gente se convierta al Señor. ¿Estará cumpliendo con todo eso o son otras las que usted cree que son sus bendiciones, haciendo, mis hermanos, perdiendo el tiempo? Dios quiere, mis hermanos, por eso dijo el Señor, muchos van a ser los llamados y pocos los escogidos. El Señor sabe por qué lo dijo, porque así va a ser, mis hermanos. Es poca la gente que está dispuesta. Mire, uno puede darse cuenta, mis hermanos, cuando hay gente que cuando está oyendo suficiente palabra, uno le puede notar hasta en su semblante cómo la persona es. Mis hermanos, empieza la persona a vérsele su semblante diferente, su mirada diferente. Pero cuando la persona, mis hermanos, no escucha suficiente palabra, no escucha de vez en cuando, mis hermanos, siente que todo lo que le predican, lo que le dicen, me lo están diciendo a mí, es para mí. Claro, es para nosotros. La santa y bendita palabra es la misericordia de Dios, que Dios todavía nos hable, como le digo. Hay personas que han pasado situaciones bien dolorosas, donde, mis hermanos, Dios viene y en su misericordia le manda la ayuda y le dice, bueno, ya estuvo, ya pasó, ahora levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La luz es Cristo, la luz es la palabra. Bueno, ahora que aquí se detenga esto y que no siga pasando más a tus demás familias ni a tus generaciones. El Señor le pone, mis hermanos, un alto. Por eso dice la palabra, todo lo que tú atares aquí en la tierra será atado en los cielos, pero depende de nosotros. Yo puedo desatar una bendición también, pero tengo que desatarla primero aquí en la tierra para que sea desatada en los cielos. Pero la gente quiere que solo sea desatado en los cielos y uno atado aquí en la tierra, ¿no? O sea, aquí es donde tenemos que mostrar la grandeza de Dios y mostrar, mis hermanos, los frutos que estamos dando en el Señor. Entonces, aquí el Señor dice que Él lloró, porque Él, mis hermanos, comprendió que así como aquellos que estaban diciendo, dile a tus discípulos que se callen. ¿Qué había en ellos, mis hermanos? Ellos no habían entendido, no comprendían quién es el que estaba con ellos. Lo mismo lo que le pasa a mucha gente cuando no tiene reverencia a la palabra. No se dan cuenta que el Señor ha visitado. Hoy el Señor ahí está en su casa, está visitándolo, dependiendo cómo usted está tomando las cosas en este momento. Si usted es agradecido, usted le dice, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por el consejo. Gracias, Señor, porque sé que sí, Señor, ahorita yo creo que estoy bien, pero quizá un día estuve tan mal, te ofendí tanto y nunca, Señor, te he dicho, Padre Celestial, que me perdones. Que si mi familia está pasando lo que está pasando, Señor, nunca te he dicho, Señor, justos son tus juicios y haces que estas situaciones pasen para que me estás diciendo que eso espiritualmente yo lo he hecho, Señor, todo lo que sucede en mi casa. Porque mis hermanos, hay adulterio espiritual,
fornicación espiritual. Ay, mis hermanos, tantas cosas que nosotros las podemos decir que todo, mis hermanos, es espiritual, o sea, desobediencia, mis hermanos, espiritual. A veces tenemos hijos desobedientes porque yo espiritualmente yo también desobedezco. El Señor me dice, no hagas esto. Y mire, y yo lo he predicado aquí, hermanos. No importa que usted tenga hasta visiones. No importa que usted es el mejor cantor. No importa que usted diga que hasta alabanzas ha escrito. No importa que usted diga que como usted toca los instrumentos y que los toca todos. Y que no hay nadie en quien se le semeje a usted. Esa es la misericordia de Dios. No es porque usted sea tan galardonado. Mis hermanos, eso no quiere decir que a veces no estemos pecando delante de Dios. Por eso usted no se equivoque. Amén. Los frutos no se dan con habilidades. Los frutos se dan, mis hermanos, en la santidad. Ahí es donde vamos a ver nosotros los frutos. O que usted sea el mejor de la empresa donde usted trabaja. Yo le digo, mundanos, gente, mis hermanos, que a veces usted dice, ¿hasta dónde escaló? ¿Hasta dónde llegó? Usted no sabe de qué manera lo hizo. Que eso no le quiero decir que un cristiano no puede llegar a obtenerlo, pero no, mis hermanos, haciendo cosas ilícitas delante de Dios. Entonces eso es fornicar, eso es ir uno tras ídolos malolientes o estar uno arrodillado ante lo malo para subir, para escalar. Uno en Dios, mis hermanos, no necesita todo eso. Amén. Entonces le somos fieles a Dios, mis hermanos. Por eso él miraba eso, dijo, aquí tus ojos no lo pueden ver, porque mis hermanos, él sabía que era gente que estaba ciega espiritualmente. Por eso él lloró, porque si se da cuenta, también la palabra está diciendo, ¿verdad? Va a llegar un día que tus muros que creen tener, que es lo que mucha gente a veces piensa, tengo esto, poseo lo otro, tengo aquí, tengo allá. Mis hermanos, si Dios es Dios, Él es el poder, Él es la grandeza y fuera de Él no hay nadie. Y Él, mis hermanos, es el que decide cuando trae adversidad y cuando trae bendición. Él es el que lo decide. Todo eso puede ser derribado, todo eso puede ser quitado, porque eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Todo eso va a ser ¿qué? Quitado. Un día le dice, y se le quitará también a tus hijos. O sea que está hablando de descendencias, mis hermanos. Entonces, con uno que se ponga a la brecha, con uno hay. Vamos a leer ahora en Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Dice la palabra de Dios en Isaías 56, 7. Lo llevaré a mi monte santo, lo llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, ¿cuándo el Señor nos va a llevar, mis hermanos, a tener paz? Cuando nosotros convirtamos la casa de Dios y nuestros hogares, porque recuérdense que su casa, tanto como su corazón, que el Señor está hablando, su casa personal, es su corazón, también su casa donde usted habita. ¿Cómo tiene que ser llamada? Casa de adoración, casa de oración. Porque mis hermanos, ahí tiene que haber, mis hermanos, en nuestros hogares, oración, pero también adoración. Adorar a Dios no es solo que usted ponga un aparato de sonido a que tenga alabanzas usted todo el día y usted ni atención le ponga, ni siquiera reverencia tenga, tal vez el radio o yo no sé, ¿verdad? El medio que usted use, ¿verdad? Para estar escuchando, sino que mis hermanos, tal vez usted en ese momento pensando en otras cosas, haciendo chistes, gritando, maltratando, hablando por teléfono. No, mis hermanos, cuando uno va a llevar adoración a su casa, no se trata solo de eso. Eso es parte de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros cantamos alabanza al Señor. La alabanza al Señor, la adoración al Señor es un buen comportamiento, afuera y adentro. Que tengamos, mis hermanos, siempre nuestra conciencia que nos esté hablando, nos está diciendo, vas por el camino no del bien, y que usted rectifique. Porque, mis hermanos, nosotros eso es lo que tenemos que hacer día con día, rectificar delante del Señor. Por eso dice, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración.
Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora vamos a leer no solo este texto bíblico, vamos a leer también el contexto. ¿Por qué el Señor le dijo así un día a Jeremías para que le hablara al pueblo? Vamos a leerlo ahora, el 56 del 1 al 12. Mire lo que dice. Así dice el Señor. Observen el derecho, dice, y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco, porque así dice el Señor. A los eunucos que observan mis sábados, dice, que eligen lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y mi ciudad. Eso les daré mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, y a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Lo llevaré, oiga bien, ahí es donde entra ese texto bíblico que leímos anteriormente, que era el 7, dice, lo llevaré a mi monte santo, lo llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos, los sacrificios que me ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel, reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando, ¿verdad? A través de su palabra, donde nos está diciendo, mis hermanos, ¿quiénes son, mis hermanos, aquellos que el Señor va a llevar al monte santo y lo llenará de alegría? Y dice que cuando conviertan, ¿qué? La casa, ¿qué? En alabanza y adoración. Aún dice los extranjeros, aún mis hermanos los desterrados, o sea que él está hablando, mis hermanos, de aquellos que quizá estaban, mis hermanos, en el peor pecado, pero si reconocen al Dios Todopoderoso, aun cuando saben que vienen de una línea de iniquidad, de maldad, mis hermanos, el Señor, si hay un arrepentimiento genuino, mis hermanos, así como son, la bendición está para el verdadero pueblo de Dios, así va a ser, mis hermanos, para hasta aquellos extranjeros o aquellos que, mis hermanos, un día, porque nosotros fuimos extranjeros, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, éramos personas que no éramos parte del pueblo de Dios, pero a través de reconocer al Dios vivo, al Dios todopoderoso, cuando lo recibimos a Él en nuestro corazón, pero recibir a Dios no es solo yo lo recibo, porque yo quiero recibir todo lo que dice la palabra y que la palabra se cumpla en mí. Entonces, pero hay gente que cuando dice todo lo que dice la palabra, pero solo se refiere a todos los, como decir, aquello que el Señor prometió a aquellos siervos, de que mis hermanos cuando le dijo, y te bendeciré y haré de ti una gran nación, eso es lo único que la gente en su mente le da vueltas y piensa que es eso lo que uno tiene que arrebatar. No, mis hermanos, todo lo que está en la palabra, cuando uno se vuelve hijo de Dios, uno tiene que recibir la amonestación, los mandatos, mis hermanos, las leyes. Todo lo tiene uno que hacer para que se cumpla en nosotros lo que Él le dijo un día, mis hermanos, a aquellos siervos que le obedecieron, que lo adoraron, a aquellos siervos, mis hermanos, que ellos, había humildad en ellos cuando ellos recibían el consejo, cuando Dios les decía, hice esto por esto, te vino esto y voy a hacer esto y no harás esto y no harás lo otro. Así los llevaba el Señor por el camino de la verdad, mis hermanos. Pero nosotros, ¿cómo somos hoy en día, mis hermanos? Queremos tener todo lo que nosotros decimos que solo son las bendiciones. Las bendiciones es cuando el Señor nos reprende. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor que al que Él ama, Él lo va a corregir. Entonces aquí el Señor también está hablando antes, ¿verdad? De que lleguemos a esa palabra que leímos en el 56:7 de Isaías. Él también está diciendo a aquellos, dice, que se dice, dichoso es aquel que actúa, dice,
y se mantiene firme en sus convicciones y que observa el sábado sin profanarlo. O sea que los días del Señor, mis hermanos, así como el día de hoy, usted, mis hermanos, se ha declarado que es el día del Señor. Entonces, ¿usted lo profana o usted, mis hermanos, tiene reverencia? Usted, hermano, que aunque usted trabaje, pero usted, ¿verdad? Busca la forma de ver, mis hermanos, cómo usted, escucha la palabra de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada, cuando nosotros buscamos la forma, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros le decimos al Señor, yo quiero tener ese momento, ese tiempo, yo no me lo quiero perder, Señor, yo quiero que siempre me estés hablando, porque yo sí entiendo los tiempos, yo sé que es el tiempo todavía, Señor, que tú me estás visitando todavía, Señor, estás llegando a mi vida, todavía me estás hablando a través de tu palabra, Señor. ¿Cuántos menosprecian la palabra, mis hermanos? Porque no quieren eso. ¿Sabe qué? Lo único que la gente quiere es que le digan todo lo que va a obtener, todo lo que va a tener. Mis hermanos, cuando la conducta de la gente no cambia. De eso se tiene que hablar hoy en día. De que vayamos directo a la santidad. Leamos ahora en Jeremías 7:11. Jeremías 7:11. Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 7:11. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Ahí el Señor dijo algo. ¿Creen ustedes? Dijo. ¿Acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? O sea, mis hermanos, a veces nosotros decimos, esta casa le pertenece a Dios. De igual manera, yo puedo decir, esta iglesia le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque en mi mente lo único que quiero es que Él la proteja, que Él la guarde, que Él la cuide y que no pase nada. Igual uno en su casa, ¿verdad? Esta casa es del Señor. Aquí está su mano poderosa. Aquí ningún inmundo, ni inmunda incircuncisa se puede venir a acercar a esta casa para hacerle daño, porque ¿quiénes son esos incircuncisos para que amedrenten al pueblo de Dios? ¡Hala! Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo sabemos de la palabra y cómo la creemos? Mis hermanos, nada puede entrar a un lugar si nosotros, mis hermanos, primero no chequeamos, mis hermanos, si aquella casa no tiene portillos, o sea, mi corazón, mi propia casa, mis hermanos, la casa de Dios. Porque imagínese usted que yo esté diciendo que aquí ningún incircunciso se viene a esta casa y yo nunca le enseño a la gente ni a diezmar, ni a dar ofrendas. Me tengo miedo porque ya no me van a querer. O también viceversa. No importa que el hermano como diezma y diezma, buen diezmo y buenas ofrendas, que viva en pecado, que haga lo que quiera. Mis hermanos, ese es estarle uno robando a Dios. Lean Malaquías. La palabra de Dios es hoy, mañana y siempre. Y la palabra el Señor la dejó para tiempos pasados y para tiempos presentes. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Y Jesucristo de eso le predicaba a sus discípulos. Porque Él predicaba, mis hermanos, todo el antiguo pacto. Para que existiera, mis hermanos, el nuevo pacto que Él hizo con nosotros. Porque Él, mis hermanos, Él se dio, llegó a esa cruz para que nosotros tuviéramos acceso a llegar delante de Dios. Antes no era así. El que fallaba, fallaba. Y en lo que fallaba, mis hermanos, así también, mis hermanos, era castigado. En cambio, nosotros ahora tenemos un acceso de arrepentimiento. Podemos arrepentirnos y poder llegar, mis hermanos, al lugar santo. Entonces, mis hermanos, a veces en Malaquías ahí dice, cuando el Señor dice, me han robado. ¿En qué te hemos robado? ¿Sabía usted que hay gente, mis hermanos, que a veces dice el Señor, de todo lo que viniera a tus manos, de todo eso, me vas a diezmar? ¿Por qué? Porque el Señor quiere, mis hermanos, guardar y cuidar las cosas que usted obtiene, que usted tiene. No dice que todo lo que usted toca tiene que ser, que se multiplique. Usted quiere ser una persona multiplicadora, pero a veces de ciertas cosas sí le doy a Dios o le doy lo que yo quiero, cuando yo quiero y cuando que Él se espere, cuando yo quiera. Así.
Así lo hacemos. Mis hermanos, yo tengo que decírselo. No porque yo le estoy diciendo, mire, estoy al día con eso, estoy al día. No, mis hermanos, esos puros cuentos. Y el que tenga miedo de decirlo, que tenga miedo. Yo no tengo miedo porque yo no quiero que un día el Señor me vaya a decir, donde dijiste que estaba mi mano, donde dijiste que era casa de adoración, no decías lo que tenías que decir. ¿Por qué? Porque tenías miedo al hombre, no me temiste a mí. Entonces, mis hermanos, yo tengo que decir lo que la palabra de Dios dice. Aquí está el Señor hablando y está diciendo, ¿verdad? Dice, mire, ¿creen acaso que cada cosa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo los he visto, afirma el Señor. Vamos a leer ahora el contexto de la palabra. Vamos a leer siempre Jeremías 7, pero lo vamos a leer del 1 al 28. Dice, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde ahí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Oiga bien, ¿a quiénes les estaba hablando? A los que decían ser adoradores del Señor. Así dice el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Por qué les decía Jeremías? Así dice el Señor, el Todopoderoso, o sea, el que tiene, mis hermanos, la balanza, el Dios de Israel. Enmienden sus conductas y sus acciones, y yo los dice, enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor. El templo del Señor es el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero ni al huérfano, ni a la viuda, y no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo los he visto, afirma el Señor. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora pues que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice con Silo, haré con esta casa que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos en toda la descendencia de Efraín. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, no me insistas porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecerlas a la reina del cielo. Además, para ofenderme, derraman libaciones y a otros dioses, pero no es a mí que ofenden, afirma el Señor, más bien se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Por eso así dice el Señor omnipotente. Descargaré mi enojo y mi furia sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra, y arderá mi enojo y no se apagará. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada, ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que yo
Lo que sí les ordené fue que lo siguiente: obedezcan, así yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron ni prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Desde el día en que he dejado de enviarles día tras día a mis servidores, los profetas, con todo no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. Tú les dirás todas estas cosas, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no ha obedecido la voz del Señor, su Dios, ni ha aceptado su corrección. La verdad ha muerto, ha sido arrancada de su boca. Contesta, córtate, dice, córtate la, bueno, hasta ahí no, llegamos hasta el 28, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí el Señor se da cuenta cómo nos está hablando a través de la palabra. Todo lo que yo he venido aquí hablándole a usted, ¿verdad? En toda la prédica, el Señor aquí lo está confirmando a través de Jeremías 7 del 11 al 28. Jeremías 7 del 1 al 28. Ahí el Señor nos lo habló todo, mis hermanos, y oiga bien, algo que a mí me tocó mucho mi corazón cuando estaba yo escudriñando la palabra, que eso el Señor a mí me lo ha dicho en muchas ocasiones: ya no ores por este pueblo, que yo ya no te voy a, porque yo no te voy a escuchar. Jeremías era un intercesor, Jeremías estaba intercediendo, Jeremías estaba pidiendo. Y mis hermanos, a veces hay cosas por las cuales uno a veces está clamando, por familias que uno le está clamando, le está pidiendo a Dios, y el Señor, mis hermanos, como le digo, en muchas ocasiones me ha hablado y me ha dicho: ya no me ores, ya no me pidas. Yo he estado derramando mi misericordia. Sabe que la semana pasada nosotros en intercesión, con esto voy a ir terminando, el Señor nos mostraba ese reloj, mis hermanos, donde lo hemos visto muchas veces, donde ya es poquito el tiempo que queda. Y mis hermanos, y luego esta vez el Señor nos mostraba que el reloj, ya el tiempo había llegado, pero que a través de la intercesión el Señor volvía a poner otro poquito de tiempo, ¿verdad? Para seguir, mis hermanos, hablándole a su pueblo. Aquí hoy el Señor está dando una confirmación, está diciendo: te he hablado muchas veces, te he llamado muchas veces, te he dicho, te aquí. Mis hermanos, cuando Dios nos habla es a través de las adversidades, a través de hasta de una enfermedad. Hermano, yo le voy a decir algo: así como usted se sienta ese día, deje de quedarse. Quizás si usted tiene todavía la oportunidad de ir a la casa de Dios, vaya a la casa de Dios. Si usted tiene, mis hermanos, no que porque usted se siente, no sé qué tiene, que le pasa esto, ¿cómo va a creer usted que usted no va a tener deseos de orar, aunque sea usted haga mis hermanos, tome fuerza y dígale al Señor: dame fuerzas para abrir mi boca, Señor, y adorarte? Adore al Señor, alabe al Señor y dígale, por lo menos empiece con alabanza. La alabanza como la que nosotros conocemos como alabanzas al Señor, y ya después, mis hermanos, a través de usted empezar a hacer, ¿verdad? O a ordenar su vida, ponerla en orden divino, Dios, mis hermanos, mismo le va a ir ayudando a que usted también, mis hermanos, dé alabanza a Dios con un testimonio vivo y puro delante de Dios, porque tenemos que mostrar, mis hermanos, delante de los demás, que hay un Dios que vive y permanece para siempre, un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Pero ¿qué estamos haciendo? Dice el Señor: cambien su conducta. Hay que cambiar, mis hermanos, nuestro conducir. Ya no tenemos que ser los mismos. Ya no tenemos, mis hermanos, porque como le digo, a veces no conocemos de la palabra y por eso creemos que porque vamos a la iglesia, porque le servimos a Dios, que porque creemos que corremos, que vamos y que venimos. Pero, mis hermanos, no solo se trata de eso, que porque me están viendo, ¿verdad? Lo que yo hago, pero ¿qué hago en mi casa? ¿Qué estoy haciendo con mi casa? ¿En mi casa se adora a Dios o qué es lo que más en su casa le dan más prioridad? ¿Qué hay en su casa? Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a nosotros a declarar? Porque si usted no declara, porque mire, si no solo va a ser como, vamos a ser como Saúl, que solo cuando nos tocan el arpa, cuando tocan, ¿verdad?
la música hacia el Señor, así como lo hacía David, que él tocaba el arpa, mis hermanos, y dice que Saúl ahí se mantenía bien. No solo cuando yo voy a la iglesia, porque ahí llego a cantar y ahí sí levanto mis manos y ahí, pero ya en la calle soy otra persona, levanto las manos, pero para otra cosa. Mis hermanos, en mi casa hago lo que yo quiero. Mis hermanos, solo va a ser momentáneo su paz, pero Dios nos está aquí diciendo, mis hermanos, que Él quiere darnos paz, pero mire cómo está el tiempo. Mire, yo cuando leía esto, mis hermanos, me doy cuenta de que como, mis hermanos, el Señor ahí dice que va a haber destrucción, mis hermanos, hasta de los árboles, de los animales, de esto. En Guatemala está pasando eso ahorita. Muchos lugares ya, mis hermanos, a sus alrededores están pasando cosas donde, mis hermanos, nadie puede detener el fuego, esa lava, no la pueden detener. Hay pánico. Hay dolor, hay tristeza, mis hermanos, alrededor. Imagínense, eso sigue caminando, es como un reloj donde el Señor nos está hablando. Y no es solo aquí, hay otras cosas que están sucediendo a nivel mundial. No necesitamos que si en su país o en su lugar donde usted está, ay, aquí no hay lava, pero ni siquiera volcanes hay. Usted no sabe de qué manera el Señor puede trabajar. Y esa es la misericordia de Dios que nos está hablando, que nos está diciendo, apártense del mal, ¿verdad? Sino que el Señor nos está diciendo, búsquenme de todo corazón, ya no sean los mismos cristianos nada más de toda la vida, que dicen soy cristiano, amo a Dios, quiero a Dios y no quiero estar con Dios. Entonces, mis hermanos, eso no es así. Amén. Ahorita es tiempo, búsqueda de buscar a Dios y buscar sobre todo la santidad. Ya no esté buscando solo los milagros, los prodigios, sino que busque la santidad. Cuando usted llegue a esa estatura del que el Señor habla en su palabra, mis hermanos, cuando haya un orden divino en su casa, todo se va a empezar a ordenar en su casa y le pedimos a Dios que Dios acelere el tiempo, porque mis hermanos hemos perdido mucho tiempo, que Dios acelere el tiempo, tanto como en su cambio personal, como mis hermanos, el cambio de conducta en su hogar y también en su país. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, yo sí le pido perdón a Dios por todas las cosas horrorosas, horribles que se están viendo en nuestro país. Accidentes, mis hermanos, ahora están triplicados los accidentes día a día. Autobuses, mis hermanos, microbuses chocando, muere gente a diario, mis hermanos, matan a la gente y ya es algo que se está volviendo, que hasta la gente está acostumbrándose ya a vivir entre espíritus de muerte. Mis hermanos, ya es algo así que la gente no entiende, mis hermanos. Aquí los casos de COVID se están incrementando. Mis hermanos, es una cosa horrible que está pasando en nuestro país. Y yo le doy gracias a Dios porque yo sé que hoy el Señor nos abrió los ojos del entendimiento. Usted sí mira las consecuencias, usted sí mira y usted se va a poner a pedirle a Dios que Dios, mis hermanos, guarde a nuestro país para que la luz de Cristo, mis hermanos, llegue a estas personas. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos por nuestro país o por las personas, Dios nos guarda a nosotros también. Amén. Así que yo le bendigo a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendigo al santo nombre de Dios porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Así que yo declaro que la misericordia del Altísimo se derrama en mi vida, en su familia. Y por favor, mis hermanos, pongámosle mucha atención a lo que el Señor hoy nos dijo a través de su santa y bendita palabra, porque el Señor sigue hablando, dice, a través de sus profetas. Recuérdese que de tiempos de antaño, por eso aquí está la palabra de Dios, donde el Señor, mis hermanos, le habló a Isaías, le habló a Jeremías, le habló a todos los profetas mayores y menores, le habló, mis hermanos, a través del Señor, lo dijo él también. Por eso fuimos al libro de Lucas. Desde ahí él les dijo que él ya estaba llorando por lo que iba a pasar, porque mis hermanos, vienen tiempos donde los que el Señor llama ayes. Ay, si yo hubiera puesto atención. Ay, si yo hubiera sido diferente. Ay, pero mis hermanos, no lleguemos a esos extremos. El Señor nos está extendiendo su brazo divino, su brazo poderoso, y nos está diciendo, aquí estoy, te quiero levantar, quiero que veas mi luz, porque mis hermanos, usted no está oyendo esto hoy por casualidad. Así que yo espero que esta noche, a las 8 de la noche en punto, usted esté otra vez conectado, ahí oyendo otro tema más que el Señor nos trae para edificación de nuestra vida. Y mire, cuando estas prédicas sean
subidas al canal de YouTube. Por favor, vuélvalas a escuchar y envíaselas a otras personas. Compartamos la palabra, mis hermanos. Hay mucha necesidad, hay mucha gente, mis hermanos, que si nosotros trabajamos también para el reino, eso nos sirve a nosotros también como galardones para poder, mis hermanos, alcanzar también nuestra bendición. Así que yo se lo dejo en su corazón. Muchas gracias por esos mensajes que ustedes siempre nos envían. Gracias, mis hermanos, por esas oraciones que usted tiene para esta página de Facebook y también para este canal de YouTube. Les agradecemos con todo nuestro corazón y les decimos que nuestras oraciones ahí están porque tenemos un ministerio poderoso de intercesión donde solo intercedemos, hermanos, no solo por nuestras iglesias, sino que por todas las iglesias existentes en la tierra, hasta los confines de la tierra. Y asimismo, mis hermanos, oramos por todos los niños, por todos los jóvenes, esperamos en el Señor que ellos, a través de ellos, muchos adultos, mis hermanos, el Señor hable a través de los niños, a través de los jóvenes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendiciones de lo alto, mis hermanos, y les decimos que les amamos. Hasta luego.